de topografía. Yo comencé con el tema de la representación gráfica alternativa desde hace ya, pues desde su inicio prácticamente. El Colegio de Topógrafos se volcó mucho en el tema de la representación gráfica alternativa porque creo que es un tema que concierne mucho al tema de la topografía, ya que es muy importante que una finca esté bien georreferenciada, como ha dicho Juan Pedro y los demás ponentes, porque es nuestra base para poder trabajar en la georreferenciación, ¿no? Entonces, mi ponencia va a constar precisamente de la representación gráfica alternativa, donde hay que tomársela bastante en serio, no solamente la parte jurídica, sino también el plano, ¿no? La georreferenciación, ya que es la seguridad jurídica que le damos a nuestro cliente, ¿no? Cuando nosotros hacemos una buena georreferenciación de la parcela y reflejamos la realidad en ese plano, pues lógicamente estamos dando una seguridad jurídica que, como bien ha dicho Joaquín e Hilario, ha dicho que es bastante importante, ¿no? Y de hecho, yo muchas veces cuando peleo con registradores, con técnicos y demás compañeros, precisamente por eso, porque la realidad se ajuste bastante a lo que hay. Y para ello, vamos, si os parece bien, voy a compartir la pantalla. Vamos a hablar un poco de, perdón, vamos a hablar un poco del tema de... Voy a hacer un poco aquí. Vale. Bueno, pues empezamos a hablar de la representación gráfica alternativa. La representación gráfica alternativa es de una finca, no es más que un plano georreferenciado que delimita de manera precisa la parcela en la que se ubica mediante una expresión que son las coordenadas geográficas, ¿no? Si os parece, mira, voy a anotar unos cuantos conceptos que están aquí en negrita, que luego después al final de la ponencia voy a especificar porque tienen mucho que ver con la topografía. Entonces creo que son importantes que cualquier técnico que haga un levantamiento topográfico debe de conocer de primera mano, ¿no? Creo que muchos de vosotros ya como técnicos lo conocéis, ¿no? Pero que tenéis que tener muy presente a la hora de hacer un plano georreferenciado, ¿no? La RGA. Como he comentado, es un plano georreferenciado que delimita de manera precisa la parcela en la que se ubica mediante las coordenadas georreferenciadas, coordenadas geográficas, y a la vez lo que hacemos es representar cada uno de los vértices de la parcela referido a un sistema geodésico oficial, que ya veremos lo que es. Y ese documento, ese plano georreferenciado, se elabora y se entrega en un formato informático, que es el famoso formato GML, que lo habréis escuchado la mayoría, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues es donde es decir, nosotros cuando entregamos un plano un arquitecto entrega un plano donde se ubica la planta, el alzado y tal. Aquí nosotros lo que entregamos es un fichero informático que es el GML, donde está reflejado pues el plano georreferenciado con las coordenadas, ¿vale? Ahora os explicaré, os enseñaré una diapositiva donde tengo un GML y voy a decir cada una de las partes que tiene el GML. ¿Para qué sirve la representación gráfica alternativa? Pues como hemos visto, la representación gráfica alternativa pues, se aprobó en la Ley 13 del 2015, ¿vale? Y como bien ha dicho antes Joaquín, pues es una nueva forma de describir las fincas en el registro de propiedad, y lo que hace es superar la anterior descripción que se hacía, que era una descripción literaria, ¿no? Con esta representación gráfica lo que hacemos es ubicar en el territorio de manera inequívoca una porción de suelo que constituye esta finca, ¿vale? Para eso tiene que cumplir una serie de requisitos, que esos requisitos pues, son unos requisitos técnicos, y lo mínimo que tiene que, bueno, estos requisitos son, primeramente, que tiene que ser aprobada expresamente por el propietario. Nosotros como técnicos hacemos levantamiento topográfico, siempre, reitero, siempre, levantamiento topográfico se compara con la cartografía catastral, ¿vale? Y esa cartografía catastral
podemos ver si hay discrepancias en la superficie, en la geometría, en la posición de la parcela. Y, lógicamente tenemos que informar a nuestro cliente de la realidad física de la finca. No coincide, coincide la geometría, está desplazada, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de ahí, lógicamente, siempre el cliente va a decir que sí, porque lo está requiriendo registro, o bien la licencia para hacer una segregación, etcétera, etcétera. Por lo tanto, nosotros siempre tenemos que informar al propietario de lo que quiere hacer, porque él tiene que estar siempre de acuerdo en lo que se va a realizar, ¿vale? Luego, la delimitación geográfica debe realizarse siempre en coordenadas georreferenciadas. Las coordenadas georreferenciadas son unas coordenadas que están georreferenciadas, además que son coordenadas inequívocas de los linderos de la finca. Son los vértices externos o internos de una finca, ¿vale? Esas coordenadas georreferenciadas significa que están referenciadas al sistema terrestre, ¿vale? Y para eso, en España concretamente, en la península, se utiliza el sistema de representación, se utiliza el sistema de representación, el E389, ¿vale? En el uso 29, 30 y 31. Ahora explicaré por dónde va, ¿vale? También debe de contener el fichero informático, que es el GML, ¿vale? Y los datos derivados de ese plano y datos descriptivos de la superficie de la parcela resultantes que conste en la escritura deben ser coincidentes. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que yo haga en el plano georreferenciado se debe de pasar al notario para que lo incluya en los datos descriptivos, y también esos datos tienen que ser coincidentes también con lo que hay en catastro, ¿vale? El proceso no funciona así directamente, sino que se puede hacer varios pasos, porque cuando se hace la escritura, el notario puede informar también a catastro, o bien registro, es decir, se puede encadenar en tres sentidos, ¿no? Que no me voy a meter en eso porque es más bien tema jurídico, y me gustaría que ahora después el compañero Fernando lo entre más en detalle, si puede ser. Y por último, pues siempre, como he dicho antes, la representación siempre se tiene que hacer sobre la cartografía catastral. ¿Por qué se hace sobre la cartografía catastral? Como ha dicho antes Joaquín, nosotros la única base cartográfica que tenemos de las parcelas son la base de la cartografía catastral. Por lo tanto, siempre se tiene que comparar con esa base cartográfica, ¿vale? La metodología que debe hacerse cuando normalmente esta representación gráfica la tiene que hacer un técnico competente, que ahora después lo veremos, ¿no? Por los requisitos que debe de cumplir la representación gráfica alternativa cuando la elabora un técnico competente es, primeramente, la metodología de elaboración. Como bien ha dicho María Luisa anteriormente, el levantamiento topográfico es la única herramienta en la que nosotros podemos describir de forma real una parcela, los límites de una parcela. Hay también otras metodologías, pero bajo mi punto de vista y bajo mi experiencia, no creo que sean convenientes, ¿vale? Como bien sabemos, Catastro pues, se apoya en un vuelo fotogramétrico que está súper bien georreferenciado, pero algunas veces, como es un vuelo a una altura determinada y demás, pues suele aparecer una cosa que nosotros los topógrafos llamamos paralaje, ¿vale? Que es cuando tenemos las fachadas, vemos la fachada, en la ortofoto vemos la fachada inclinada, ¿vale? Cuando vemos, ahí hay que tener mucho cuidado, porque sobre todo por la zona por la que yo suelo trabajar por aquí, por ejemplo, donde estaba María Luisa trabajando en la Sierra Yagua, hay un paralaje impresionante, hasta de 3 metros, ¿eh? ¿Qué pasa? Que cuando nosotros utilizamos para hacer la representación gráfica alternativa, la elaboramos a partir de un vuelo, de una ortofoto, sí, podemos entrar en tolerancia, ¿vale? Porque el catastro tiene unas tolerancias, el registro de propiedad tiene unas tolerancias, podemos entrar en esa tolerancia, pero realmente no lo estamos haciendo bien. Y como yo siempre digo, yo cuando hago algo me gusta hacerlo bien e intentar siempre pues, decir la verdad, la realidad, ¿no? Sacar la realidad. Entonces, la única metodología que yo utilizaría siempre para hacer una representación gráfica alternativa, también me voy a mi oficio, ¿no? A topografía, ¿no? Sería el levantamiento topográfico, ¿vale?
Ya os digo, se puede hacer por muchas, ¿eh? Yo he visto representación gráfica alternativa a partir de ortofotos, he visto a partir de cartografía de diputación, he visto, pero lógicamente no se ajustan a la realidad, ¿vale? Luego, el sistema de representación de georreferenciación. El sistema de georreferenciación es el que se utiliza desde el año 2007 para acá. Se utiliza en España el sistema de representación, el sistema de referencia ETRS-89, ¿vale? Es un sistema de representación muy parecido al que utiliza, de hecho tiene el mismo helisoide que el WGS84, que es el que utilizan los satélites GPS, ¿vale? Pero tiene alguna diferencia, ¿vale? Pero ya os digo, cada vez el sistema de representación, todas las coordenadas tienen que estar en ese sistema de referencia. Todo lo que es la georreferenciación que se haga para hacer una representación gráfica alternativa tiene que estar en el sistema de referencia ETRS-89. Y las coordenadas tienen que estar en proyección UTM, ¿vale? Y ya los números que pongo ahí, 29, 30 y 31, son el uso, ¿vale? No sé si, bueno, que imagino que conocéis bien la topografía. El uso 29 es aproximadamente de Sevilla hacia Huelva, de Sevilla hasta Valencia, casi Cataluña, hasta el uso 30. Nosotros, por lo tanto, nosotros estamos aproximadamente, el centro de España está en el uso 30, y de Barcelona hacia adelante está el uso 31. Si alguien trabaja en Canarias, el sistema de representación de georreferenciación de Canarias es totalmente diferente al de la península. Se utiliza el RESCA 95 y el uso 29, el UTM en uso 29, 28, ¿vale? Bueno, una vez que ya tenemos el sistema de representación y tenemos la metodología del trabajo, solapamos el levantamiento topográfico sobre la cartografía catastral y lo que hacemos es que preparamos nuestra parcela con respecto a la otra parcela, ¿no? Entonces lo que hacemos es creamos un recinto, que es nuestra parcela, y las colindantes. Ese tipo de recinto y colindantes que nosotros tiene que cumplir una serie de criterios, que es, por ejemplo, la tipología, ¿no? Una característica, ¿no? Y esa característica del archivo para poder generar el GML son, ese recinto no puede tener intersecciones, no puede estar superpuesto y no puede tener hueco blanco. Además, son polígonos totalmente cerrados. Si trabajamos con AutoCAD, que es lo más corriente, ¿no? Se hacen con polilíneas. Además, polilíneas en 2D, no en 3D. Ahora después veremos algún ejemplo que precisamente uno de ellos informó María Luisa y otro fue también uno que estuvimos colaborando María Luisa y yo. Y veremos, lo explicaré un poquito cómo se elabora. La representación sobre la cartografía cadastral, que como veis siempre aparece catastro por medio, porque es que es la única base por la que podemos comparar nuestro levantamiento topográfico, ¿no? Entonces siempre debe de aparecer la cartografía catastral de fondo en todo nuestro levantamiento topográfico, y todas las parcelas tienen que ser, y para catastro, bueno, aquí es que hay, en el segundo punto que hay aquí en la representación sobre la cartografía catastral, tenemos que hacer un inciso porque depende de si el trabajo va para catastro o va para registro. Ahí yo me he encontrado muchos registros en los que yo he llegado con un GML y he puesto todas las parcelas colindantes, los GML de todas las parcelas colindantes que son objeto de modificación o de alteración, y me han dicho que no, que le dé solamente la parcela, concretamente. Y en cambio, para catastro sí quiere que vayan todas las parcelas objeto de modificación o de alteración, ¿vale? Yo realmente a mí me gusta que vaya siempre todas las parcelas. ¿Por qué? Porque suele salir siempre las validaciones gráficas, el informe de validación gráfica suele salir positivo. Y un informe de validación gráfico positivo al cliente le gusta porque ve algo que parece como que el trabajo está bien hecho. No quiere decir que esté mal hecho, ¿no? Pero que normalmente es vistoso, ¿no? Que vea que es positivo, ¿no? Como veremos, creo que la ponencia que va a exponer Fernando va a hablar del informe de validación gráfica, por lo tanto yo no voy a entrar y imagino que explicará sobre el informe de validación gráfica, los tres tipos de informe de validación gráfico, y lógicamente anteriormente había 2 informes de validación gráfico y ahora hay ahora hay 3, hay otro más, que ahora si queréis os lo explico un poco. Y bueno, y luego una vez que ya tenemos todo, nos tenemos que apoyar en qué precisión tengo para hacer el trabajo, ¿no? Aquí, normalmente el levantamiento topográfico
la precisión absoluta o error máximo que se utiliza son 25 centímetros. 25 centímetros sería con un GPS con submétrico, no centímetrico, sino submétrico, se podría alcanzar esa precisión. Normalmente con un GPS medio bueno, las precisiones que yo estoy alcanzando son en torno a 1 centímetro o 2 centímetros, por lo tanto una precisión bastante buena, ¿vale? Y luego la otra forma de elaboración de la representación gráfica alternativa tendremos mediante la digitalización, como hemos comentado antes, bien de la cartografía cadastral, bien sobre una cartografía de diputación, bien sobre una ortofoto, donde ahí sí tenemos una tolerancia un poquito superior, que está entre más o menos 20 metros o más o menos 40 metros, ¿vale? Perdón, 0,40 o 0,20. 20 metros es mucha tela. Vale. Pasamos a la siguiente. Luego, como hemos visto, la representación gráfica la puede elaborar varios entes, que creo que lo estuvo comentando Joaquín. La puede elaborar un técnico competente, ahí entraríamos nosotros, ¿no? Técnico competente es una palabra tan abstracta que yo todavía no sé lo que es técnico competente para la administración, ¿vale? Porque he visto que puede ser, es un tema súper extenso, ¿no? Un técnico competente puede ser, normalmente dicen que suelen decir que es una persona o técnico que tiene conocimiento de topografía, ¿no? Sobre todo para hacer el levantamiento topográfico. ¿Qué pasa? Que es un poco ambiguo, ¿no? La palabra técnico competente, ya digo, no voy a entrar mucho porque es un poco ambiguo, ¿no? Como ha dicho antes Joaquín, voy a ir un poquito más rápido. Joaquín, se puede hacer por un técnico competente, por una autoridad pública, bien sea en el caso de una expropiación, etcétera, 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 y también lo puede hacer por cualquier interesado. Aquí quiero hacer una puntualización. La experiencia que yo tengo con los registros y demás, y catastro, cualquier interesado creo que se ha pasado, se ha abolido, ¿vale? Porque cualquiera que llegue con lo puede hacer cualquier persona, lógicamente, se puede hacer la validación gráfica, la puede hacer cualquier persona, pero realmente tiene que ir visada, tiene que ir recogida bajo una serie de criterios, porque los registradores normalmente no suelen admitir que una validación gráfica vaya por el interesado, ¿vale? Habrá excepciones, ¿eh? Pero yo, lo que es de forma normal, siempre el interesado tiene que ir por un técnico competente, la validación gráfica. Y bueno, y como siempre, pues para saber si la representación gráfica alternativa cumple con los requisitos técnicos exigidos, pues tenemos la herramienta que está en la sede de Catastro, que sería hacer, a partir del informe de validación gráfico cadastral, pues una vez que tenemos desarrollado el archivo GML, pues lo ponemos, lo dejamos hacemos la validación gráfica en la página de Catastro y vemos si realmente la validación es positiva, bueno, la validación es correcta o no es correcta. Algunas veces, sobre todo cuando yo empecé, que no había página web donde ni nadie sabía generar un GML, había que programarlo de forma a mano y demás, pues siempre, cada vez que hacíamos un archivo GML, te iba a Catastro para comprobar si el archivo estaba bien, no estaba bien, tenía errores o no tenía errores, ¿no? Ahora hay páginas, sobre todo, voy a otra vez para mi casa, el Colegio de Topógrafos tiene una plataforma donde se generan los GML a partir de una cartografía de XF, ¿no? La verdad que está bastante bien. Ahora os voy a enseñar la página y es muy fácil de trabajar con la página, ¿vale? Pues ya, como sabemos si la representación gráfica cumple los requisitos técnicos, pues a partir de la sede electrónica de Catastro, pues validamos es decir, metemos los archivos de GML y vemos si es correcto o no es correcto, ¿vale? Bueno, aquí, como he comentado antes, me voy a centrar en estos conceptos básicos para los que no tengan mucha experiencia con la topografía. Un plano georreferenciado siempre es un documento gráfico de carácter técnico que nos ofrece información acerca de la posición exacta de la parcela o de la obra nueva, edificación, local o vivienda.
y describe su forma y superficie y sus límites respecto a las parcelas vecinas y a las vías públicas que la rodean, ¿vale? Entonces, un plano georreferenciado siempre, 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 yo tengo por costumbre, es cuando genero un plano georreferenciado, superpongo catastro, superpongo la ortofoto, ¿vale? ¿Para qué? Para asegurarme de que los límites coinciden con lo que yo he tomado en campo, ¿vale? Y que tiene la forma y la superficie aproximada de lo que hay, ¿vale? Es decir, a mí los planos georreferenciados me gusta siempre tomarlo, además voy a hacer una puntualización con respecto a mi trabajo con los arquitectos. Tenéis, cuando los trabajos de topografía se entregan al arquitecto, tenéis una mala costumbre, perdonadme, es desplazar el plano, ¿vale? Tened cuidado porque si nosotros desplazamos el plano para girarlo, colocarlo y demás, para que salga bien en la presentación, nos cargamos la georreferenciación, ¿vale? Lo hago un poquito ahí hincapié porque no es la primera vez que me ha pasado. Mando un plano georreferenciado y me lo han modificado y luego después tengo que volver a georreferenciarlo, ¿vale? Es solamente un paréntesis, ¿vale? Bueno, coordenadas georreferenciadas, como hemos visto en la posición de los vértices, ¿vale? Y se saca pues, a partir de un GPS y siempre tiene que estar en el sistema de referencia geodésico oficial. Y como hemos dicho aquí en España, en la península, es el E389. Coordenadas UTM, proyección UTM y el uso 29, 30 o 31. Ya os digo, la zona de Málaga, uso 30, siempre, ¿vale? Es muy importante lo que os estoy comentando porque cuando nosotros entramos a Catastro y queremos descargarnos la cartografía catastral, nos sale los sistemas de referencia a los que estamos trabajando. Hay que tener mucho cuidado y siempre cuando nos descarguemos la cartografía catastral debe de estar en el uso este 30, ¿vale? Y en el 389. ¿Vale? También os podéis encontrar un código que es EPSG, que es el 25830. ¿Vale? Ese es el código del sistema de referencia E389 uso 30. ¿Vale? Luego, ahora lo veremos. Luego, y ahora nos metemos con el archivo GML. Un archivo GML no es más que un archivo informático, ¿vale? Y es de programación XML, ¿vale? Y donde encontramos la siguiente información que la vamos a ver ahora, porque creo que voy regular de tiempo. Esto es un fichero GML, ¿vale? Para los que entren por primera vez, lo vean la primera vez, por lo tanto es un archivo, un formato XML, ¿vale? Donde se describe una serie de parámetros, ¿vale? Que la vamos a ver un poquito más rápido. Una cabecera, esta cabecera normalmente siempre es la misma, ¿vale? Y siempre cuando se pone la cabecera empezamos con una etiqueta que es GML Fracture Collection, ¿vale? Esto iría justamente debajo de la cabecera, ¿vale? Aquí en la cabecera tendremos el identificador con el que describimos la parcela, el sistema de referencia EPSG 25830, que es el sistema de referencia E389 uso 30, y las coordenadas de la esquina de la parcela, es decir, la geometría de la esquina del plano. Luego, la superficie gráfica, como veis, la superficie gráfica siempre está en metros, no tenemos decimales, ¿eh? Además, no metáis decimales que no sale bien el archivo, ¿eh? Luego, la fecha en la que se generó el archivo. Me saltó. Y luego después la geometría. La geometría es multisuperficie, ¿vale? Y después va acompañado del identificador del objeto. El sistema de referencia otra vez el identificador y otra vez el sistema. Estos son para generar tipos de superficie. Puedo tener una única superficie o varias superficies. Y luego lo más interesante es esto que hay aquí, ¿vale? Que es el listado de vértices que definen la poligonal cerrada. Siempre tiene que ser poligonal cerrada. Cada vez lo que ponemos aquí es las dimensiones, que es 2, coordenadas X e Y, y luego count significa, se refiere al número de coordenadas que hay. Serían 12 puntos. Y si veis, empezamos con la primera coordenada y cerramos con la primera coordenada otra vez. Si no hacemos eso, el fichero GML no funciona, ¿vale? Y poco más. Se podemos poner si una parcela interior o exterior, depende. Imaginaos que tenemos una
una parcela y dentro de la parcela pues tenemos un edificio aparte, ¿no? Entonces podemos hacer separación entre parcela interior y exteriores. Vale, y bueno, y aquí más descripciones que luego ya le echéis un vistazo. Esto es un fichero de GML de construcción, ¿vale? Que también un inciso de lo que ha dicho María Luisa, la última información que tengo del registro de la propiedad de la zona, me dice que los arquitectos tienen una manía que manda el certificado gráfico descriptivo, ¿vale? Pero no mandan el archivo GML de la ubicación de la construcción. Es obligatorio que cada vez que va al registro de la propiedad un certificado descriptivo de la parcela, perdón, de la construcción, vaya tanto el GML de la parcela como el GML de la construcción, ¿vale? El GML de la construcción, lógicamente, si estamos en una parcela, una edificación aislada, solamente se describe las coordenadas del contorno de la ocupación de la parcela, ¿vale? En la parcela de la edificación, ¿vale? No se ponen las coordenadas por planta, sino solamente la ubicación en la planta baja, ¿vale? Bueno, pues esto sería prácticamente igual. Tenemos aquí la cabecera, coordenadas, localización, ficha de construcción. Luego hay que poner, ahí, cuando se genera el archivo GML, hay que poner si la construcción es funcional, está en desuso, es decir, hay una serie de parámetros, ¿vale? Si queréis, os invito a que entréis a la página web del Colegio de Topógrafos, que es esta, ¿vale? Ponéis GMLs, Colegio de Ingeniería en Topografía, entra aquí, se puede entrar aquí, podemos entrar bien con certificado digital o sin certificado digital. Os aconsejo que entréis con certificado digital porque tienen más opciones y es muy fácil. Subir ficheros y aquí tenemos los sistemas de referencia que he comentado antes. RECAN 95 UTM, uso 28 para Canarias, 29 es desde Sevilla hacia Huelva y 31 desde Alicante aproximadamente hacia Baleares, ¿vale? Introducimos un fichero DXF y tenéis que aseguraros siempre de que el contorno esté cerrado, ¿eh? La polilínea tiene que estar cerrada siempre. Lo introducimos o nos iremos justamente a la zona donde está, podemos ver la parcela que tenemos, seleccionamos las parcelas que queremos obtener y luego después en la siguiente, en herramientas, exportar, podemos exportar parcela catastral, ¿vale? Bien, sea nueva, si la discrepancia en superficie es por encima de un 10 o un 15%, os aconsejo que hagáis siempre parcela nueva. Si la parcela se aproxima a la superficie que hay en catastro, parcela catastral, con referencia catastral que lleva y tal. Multiparcela, normalmente yo no utilizo multiparcela porque serían parcelas GML de varias parcelas. Esto normalmente lía a los registradores, ¿vale? Y luego después tenemos aquí el GML de la construcción, ¿vale? Que podemos poner si está en demolición, si está en construcción y tal. Eso solamente si le echo un vistazo y ya está. Ay, muy tarde. Y ahora tengo los casos prácticos, ¿vale? Caso práctico tengo uno que es bastante curioso, lo informó María Luisa también y al final se cerró y ya está, de hecho ya está registrado, está cadastrado y demás. Se hizo alrededor del año 2018. Teníamos una parcela, dos parcelas, ¿vale? Catastrales, registral creo que había una y lo que se hizo fue un levantamiento topográfico donde se hizo tanto el levantamiento de la corrección del lindero, porque había una discrepancia, una corrección de discrepancias. Lo que tenemos son la azul es catastro, la verde es levantamiento topográfico, ¿vale? Y también se hizo, bueno, aquí tenéis la realidad, ¿no? Se hizo el levantamiento, la edificación. Esto es lo que yo comentaba antes del paralaje, ¿veis? Hay que tener mucho cuidado, porque si yo me voy a la línea de la cubierta, pues puede haber perfectamente 2 o 3 metros de diferencia, ¿vale? Entonces, lo suyo es hacer un levantamiento topográfico. Si os fijáis, la cartografía catastral aquí sobraba, aquí yo invadía, entre comillas, vía el público, y aquí la parcela, pues toda esta parte de aquí, de esta parcela, estaba en la del vecino. Por lo tanto, si tuvo que hacer una corrección de discrepancia de superficie,
Se hizo el levantamiento topográfico también de la edificación. Planta baja, la línea azul. Primera planta, línea amarilla. Y castillete, línea verde. Aquí tengo varios usos. La piscina, ¿vale? Un porche, una edificación, tal, ¿vale? Aquí tengo el plano que se entregó, que siempre tiene que ir, es obligatorio que vaya siempre con las coordenadas de cada una de las construcciones, ¿vale? Tengo aquí el lindero de la finca registral, es decir, el contorno de la finca registral inicialmente, y luego después todas las coordenadas de la edificación, de la construcción principal, del garaje, instalación deportiva, ¿vale? Acompañado del informe de arquitecto, ¿vale? Yo colaboraba con el arquitecto, con el levantamiento topográfico. Este es el plano de las superficies por planta. Y lógicamente, esta es la representación gráfica del informe de construcción de ubicación, ¿vale? Para catastro. Y aquí tenemos actualmente cómo está la parcela ya. La parcela ya está catastrada, está actualizada y conforme a lo que se dice el levantamiento topográfico, ¿vale? Tengo el caso 2, no sé si me da tiempo, voy a hacerlo rápido. Hazlo rápido, venga. Vale. Perdona que... No te preocupes, tú tira. Venga. Otro caso práctico es una segregación, ¿vale? Como ha comentado antes María Luisa, ¿te suena, no, María Luisa? Aquí lo que se hizo fue una segregación de estas parcelas que hay aquí. Por lo tanto, lo que se hizo un levantamiento topográfico, ¿vale? Que es la base para poder trabajar. A partir de aquí se comparó con catastro, esta es la cartografía catastral, la línea roja sería la cartografía catastral, ¿vale? Y luego después, pues se hizo el proyecto de parcelación, ¿vale? Con las coordenadas y etcétera, 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 ¿vale? Siempre debe de ser el plano, debe estar la identificación de la parcela, ¿vale? Superficie, que vamos, lo sabéis todos, y siempre tiene que estar acompañado, como ha dicho María Luisa, de las coordenadas del contorno de las parcelas, ¿vale? Para la segregación. Y muchas gracias por vuestra atención. Gracias a ti, Juan Antonio. ¿Vale? Y inmediatamente vamos a dar paso, porque estamos ya en el tiempo del turno de preguntas,